¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Charla Norteña y ahora con una mujer que de verdad al momento de estar estudiándola, investigando sobre su trayectoria, pues me dejaste impactado. Estamos con Perla Tijerina, que es la primera persona, me dijiste, en pasar una larga estadía en el Pico de Orizaba. Así es. Que es el techo de México, ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Cómo empezaste? ¿Qué rollo con eso? Uy, pues yo creo que ha sido mi boom en mi carrera. Es una experiencia completamente diferente dentro de todas las cosas del alpinismo que yo he hecho. Ha sido sin duda un escalón para mi carrera y una experiencia que yo les platico a todos inigualable. O sea, siento que no voy a volver a repetir algo como lo fue el reto Mujer de Altura, inclusive se llama Mujer de Altura, que como dices, consistió en durar 32 días en la cima del Pico de Orizaba. Y en total dura 36 días ya de permanencia, pero pues estuve allá en la cima, como se podría decir, 32 días completos en modo solitario. Se puede decir solitario porque sí subía muchas personas que iban y hacían cima, entonces sí veía, pero como tal, pues mi proyecto era de estar ahí, pasar todas esas noches yo sola. ¿Cuáles son tus orígenes, Perla? ¿De dónde eres? Soy de aquí, de Saltillo, Coahuila. Así es, Ajá. sí. ¿Estudiaste la carrera de psicología? Sí, tengo soy entendido. psicóloga. ¿Alguna especialidad en esa materia? De psicología organizacional. Ajá. Pero pues, o sea, por el momento no estoy ejerciendo, me dedico a bienes raíces. Tengo una inmobiliaria con una amiga que digo, esto me permite irme por mucho tiempo, o meses, periodos muy grandes, cuando voy a expediciones. Entonces tengo pues ahora sí que libertad financiera y tiempo, entonces puedo hacer muchas cosas. Sí, la verdad es de que los bienes raíces ayudan mucho con esa libertad financiera y bueno, este reto que nos estás comentando empezaste hace 5 años. Sí. Aproximadamente, ¿no? Ajá, empecé en el 2018, pero fui como muy constante, muy disciplinada. Siempre les platico a todos que mi secreto es eso, puedes tener el talento, pero si no tienes la disciplina y la constancia, es como echarlo al saco roto, ¿no? Entonces, siempre fui desde que empecé a hacer montaña, cada fin tras fin, sin fallarle. Yo les platico que ¿cómo lo podría decir? He sacrificado muchas cosas. Claro. Me he ido en fiestas importantes, fiestas decembrinas, cumpleaños, pedidas de manos, a reuniones con familias, por irme a hacer montaña a otros lugares. Oye, Perla, ¿y te arrepientes de eso? No. ¿No te arrepientes? Oye, esas son frases reveladoras, ¿no? Oye, pero Perla, entonces, ¿no te arrepientes de haberte perdido algunas cosas por darle al tema del alpinismo, por darle a esta disciplina? Ajá, no, hasta el momento ya mi familia lo entiende, tengo totalmente su apoyo. O sea, estuve viviendo 8 meses en Ecuador. Entonces era así como que estar tras el teléfono con mis papás, con mi familia, haciendo videollamada, no saber el crecimiento inclusive de mi sobrino, el más pequeño, porque pues estaba ya cumpliendo mis sueños. Originalmente me fui a hacer un reto y decidí quedarme porque iba a entrenar para los 14 8000. Quería hacer el Chogoyu, que era mi primer 8000. Entonces tenía un entrenador, pues prácticamente me dedicaba ya mera montaña, ¿no? Entonces me enfermo de hipoxia y tengo que regresar. Entonces, pero en el momento, pues mi familia siempre tuve su apoyo, ¿no? Ok, es tu sueño, tienes que irte, tienes que salir de tu área de confort para lograrlo, ¿vale? O sea, inclusive apoyo desde económico hasta emocional, ¿no? No, sí, que ambas son importantísimas para lograr esos retos, ¿no? Pero ¿cuál fue el detonante, entonces, para empezar a escalar, a subir los picos, los montes, las montañas? Porque pues también tenemos entendido, Forrest Gump, pues ya sabemos que fue Jenny, ¿no? El gran detonante fue Jenny, que pues empezó a correr el vato, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu detonante? ¿Cuál fue tu motor, entonces? Pues tenía una vida llena de excesos.
tomaba mucho, tenía un problema muy, muy, muy severo con el alcohol. Me la pasaba de fiestas de lunes a domingo, fumaba, entonces como que tenía una vida muy, muy turbia, ¿no? O sea, el problema de ya no poder dominar el alcohol, de que el alcohol me dominaba a mí. Tenía muchos problemas con mis papás, tenía una muy mala relación inclusive con mi papá. No vivía con mis papás precisamente por lo mismo, porque mi papá literal, yo sentía como que ni me podía ver, ¿no? O sea, chocábamos demasiado. Mi papá siempre estaba con mi mamá así como que es que se droga. Y yo no, o sea, suficientemente tenía con el alcohol que no lo podía dominar, y hubo un punto en el que toqué fondo, en el que ya le hablé a una amiga, le estaba llamando perdón a mi mamá, entonces me dice mi amiga, ¿qué estás haciendo? Yo le estoy hablando a mi mamá, me dice, ¿por qué? Le dije, es que quiero que me interne. O sea, a ese punto de yo querer de, sabes que sí necesito ayuda, necesito salir de esto, o sea, cada vez voy a tocar fondo, ¿no? Entonces en esa ocasión sentí como que sí toqué fondo y ya me sentía muy desesperada. Entonces ella me dice, oye, tranquilízate, o sea, vamos a ver opciones. Y yo, es que, ¿qué quieres que vea? O sea, si tengo un problema, o sea, a veces eso es como, pues bueno, sales y eso es ocasional, ¿no? Pero que se vuelva al punto de ser tu rutina, tu vida diaria, tu estilo de vida, pues ahí cambia, ¿no? Entonces prácticamente pues tenía mucho tiempo, era mi propia jefa, no tenía que cumplir horarios laborales, entonces todo eso pues hacía que estuviera más en la fiesta, que no tuviera un horario inclusive fijo, o sea, porque pues prácticamente yo gano lo que yo quiero ganar, o sea, no tengo un sueldo base, yo trabajo a base de puras comisiones, ¿no? Entonces pues me iba bien y pues andaba en la fiesta, ¿no? Entonces ya quería un cambio, o sea, buscaba algo que fuera diferente. Y en una ocasión, era diciembre, mi familia estaba en la sala de la casa de mis papás viendo una película, entonces era poco, o sea, la relación con ellos, con mis hermanos, o sea, era muy distanciada de ellos. Entonces les pregunté qué estaban viendo y me dicen, pues acaba de empezar una película, el Everest, y yo, pues me voy a sentar. Sí, siéntate. Entonces empecé a ver la película y fue, o sea, se me deslumbraron los ojos, literal. No sabía lo que era el Everest, dónde estaba el Everest, qué era el alpinismo. A través de una película, entonces te inspiraste. Ajá, pero fue como dentro del rango, ¿no? O sea, de que me pasó eso y, no sé, a las 2 semanas vi la película. Entonces se acaba la película, les digo a ellos, yo quiero hacer eso, yo me quiero vestir así. Y ellos, ay, sí, perla. Y yo, sí, lo voy a hacer. O sea, incrédulos, ¿no? Sí, o sea, porque de que, ay, sí. Entonces yo, algún día voy a ver esos paisajes, me voy a vestir así, voy a llegar hasta lo más alto, ¿no? Y sí, está bien. Pero me cautivó tanto, o sea, que se acabó literal la película y empecé a investigar. ¿Qué es Everest? ¿Dónde está el Everest? El alpinismo. ¿Cuánto cuesta ir al Everest? O sea, empecé a empaparme de todo eso carito, ¿no? Claro, 1,5 millones te cuesta. Imagínate, son 8,000, o sea, 14 picos que están allá. Entonces ahorita tuvieras un trocono, ¿no? Allá afuera, entonces del equipo. Sí. Okay. Entonces, pues es muy caro. Pero bueno, o sea, volviendo al tema, fue así como que, ok, quiero subir montañas, ¿cómo lo voy a hacer? Igual, Saltillo, ¿no? Lo ves aquí, dije, ¿cuál es el cerro más chico? Literal, ese que está aquí atrás, el Cerro del Pueblo. El de Cristo de las Galeras, ajá, ¿no? Y dije, voy a subir, o sea, voy a intentar subirlo. En esa ocasión fui con mi mamá, mi hermano, mi cuñada y mi sobrino. Me vomité, o sea, llegué arriba, o sea, mi cuerpo no tenía idea de lo que era la inclinación, no es muy pesado, pero no estaba acostumbrada a hacer algo así, me mareé, pero me gustó mucho la vista y la sensación de llegar ahí, a pesar de que es un cerro, porque no es ni siquiera una montaña. Entonces, o sea, ver la iluminación de la ciudad y ver todo eso, o sea, fue muy bonito para mí, que yo dije, quiero seguir haciéndolo. Oye, Perla, regresando un poquito antes, que me llamó la atención 2 cosas. ¿Cómo darte cuenta cuando ya el alcohol, o sea, cómo te diste cuenta que el alcohol ya estaba, o sea, dijiste, sí tengo un problema con el alcohol? Porque ahorita vemos algunas generaciones, contando la propia, la Millennial y la Centennial, etcétera, que, bueno, han hecho uso un poco más frecuente del consumo. Pero ¿cómo darse cuenta entonces así que, oye, ya la estoy regando? ¿Es porque se toma muy constante o es porque hay acciones o hay cosas que, no sé, el blackout,
no sé. Eso, sí, yo ya ¿Cómo te diste tenía lagunas mentales, ya perdía, no, al día siguiente no recordaba lo que hacía. Entonces en una ocasión desperté y estaba con mi roomie. Me dice, ¿sabes qué? Ayer te pusiste súper pesada, te pusiste súper agresiva. Fue ahí donde, y yo no recordar nada, ¿sabes? Saludos a la roomie. Sí. Entonces Una disculpa. era como, o sea, la estoy regando. Y si ahorita pasa eso, imagínate, o sea, pierdo, traigo mi coche, puedo provocar un accidente, arruinarle la vida inclusive a alguien que pueda ser inocente sin darme cuenta, o puedo acabar con mi propia vida. Pero sobre todo era como ya no lo podía manejar, se me estaba saliendo mucho de las manos. Y ya empezaban mis amigos con que, ay, mira, esta droga, ¿no? Entonces, ay, estamos probando. Entonces estaban de curiosos. Y yo siempre dije que no. ¿Por qué? Porque dije, si no controlo el alcohol, imagínate. O sea, no voy a poder controlar algo que realmente dicen que sí te gancha. Entonces, eso me asustaba el no poder yo controlarme, el poder yo llegar a un punto en el que yo misma me estaba hundiendo, ¿no? Entonces buscaba una salida, pero no sabía qué. O sea, yo necesitaba literal como un trampolín, algo que sí me hiciera tocar, pero que me impulsara a salir. Y esto lo hizo la montaña. Perla, también, aparte de eso, dijiste, es que también tenía problemas con el alcohol, pero toqué fondo. ¿Cómo fue que tocaste fondo entonces? ¿Hubo también una cuestión emocional? No, o sea, todo. ¿O sea, hubo, sí, por ejemplo, un problema muy directo, muy feo con un familiar? No, o sea, realmente era simplemente el exceso de alcohol. Y en una ocasión estaba una amiga, se iba a ir a vivir a Dublín. Entonces sí, a veces eran festivales y me ofrecían, y yo, no, gracias, o sea, yo con esto estoy bien, ¿no? Y ya en esa ocasión acepté. Yo dije, a ver, si ya era un no, ahora ya fue un tal vez. Y si ya hice esto, o sea, inclusive me desmayé, me tuvieron que cargar, o sea, no, estuvo súper feo. Y yo dije, esta no es la Perla que yo conozco y no es la Perla que yo quiero ver en 5 años, o sea, inclusive no me voy a ver igual, o sea, ya me veía muy mal, o sea, fue así como que dije, tengo que salir de aquí ahora, es el momento. Perla, así como el motivo de Forrest Gump, o parte de la inspiración de que él empezara a correr como loquito en esta película, entonces a ti también inició la chispa viendo una película. Totalmente, Eso está muy cañón. No tienes idea, porque prácticamente yo puedo decir que yo vivo para el alpinismo. O sea, me gusta, a veces hay periodos en los que trabajo mucho, sacrifico muchas cosas junto y me voy a mis expediciones. El alpinismo me ha hecho salir de mi área de confort, te digo, o sea, hizo como que me fuera a vivir a otro país, ha hecho que me vaya por, no sé, un mes y cachito a otro país en lo que no conozco nada, simplemente por el sueño de subir montañas. O sea, me ha hecho cambiar completamente mi estilo de vida, mi forma de pensar, todo. O sea, ha cambiado mi vida. Pero bueno, entonces de la Perla del pasado a la Perla del futuro, o sea, ¿cuáles son las cosas entonces de las chicas alpinistas que una persona común y corriente como nosotros no entendería? Pues bueno, que tienes que sacrificar mucho. A esto voy con que ya cambié todo mi estilo de vida. Tuve que, por ejemplo, sacrificaba ya no puedo ir a una fiesta porque me tengo que dormir temprano, porque me tengo que levantar temprano. Cambié de círculo social inclusive, sí, porque pues ya no era afín a las personas que les gustaba la fiesta. Ahora ya conocía personas que tenían otra energía, otra visión, otra perspectiva de vida, y que tenían otros pensamientos y que sus sueños y metas eran completamente diferentes al hecho de, ¿sabes qué? Vámonos a la fiesta. Inclusive no hace mucho fui a cenar con una amiga a un bar-restaurante y ahí estaban unos chicos platicando, ¿no? O sea, de que no, ayer tomamos el mejor whisky, nos costó tanto. Y dice, qué flojera estar platicando de eso, ¿no? O sea, como si fuera un trofeo, como si fuera un premio. Un gran reto, así, ¿no? Sí. Un gran reto. Y yo, estás acabando con tu vida, quizá ahorita no lo entiendas, más adelante, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que yo dije, wow, o sea, si yo hubiera hecho alpinismo muchísimo antes, creo que todavía hubiera hecho muchísimo más cosas, ¿sabes? Pero entiendo que es un proceso y nos llega como
en nuestro tiempo en el que tenemos que llegar. Siento que me desvío un poquito de la pregunta. No, pues está bien. ¿El alpinismo es para todos? Sí. ¿Todas? Sí, si no tienes una cuestión de que tengas taquicardia o que no puedas estar a cierta altura, porque el alpinismo como tal, pues estás a grandes alturas, entre más altura, menos oxígeno, requieres estar aclimatado porque esto te puede crear inclusive la muerte, o sea, te da un edema cerebral, un edema pulmonar y ahí te quedas, hipotermia inclusive. Entonces es una actividad o un deporte de alto extremo. Todos lo podemos practicar con entrenamiento, claro, no es como yo sí puedo, tú no puedes, no. Hay un proceso, claro, detrás de esto, o sea, tienes que prepararte físicamente y mentalmente, pero imposible no es. Imposible no es, pues ahora lo vemos después de tu testimonio con la perla del pasado y ahora la perla del presente. Pero, entonces, platícame, ¿cómo fue tu estadía? ¿Cómo fue tu vivencia ahí en el Pico de Orizaba? Por tanto tiempo. Sí, se me decían que vas a hacer un mes, te vas a aburrir, pero realmente no. Sin Netflix y sin nada. Sí, fui a encontrarme completamente conmigo, tuve una conexión con la montaña y con Dios, inclusive cuando estaba allá arriba. Creo que viví cosas que muchas personas ni siquiera les pasa por la cabeza que algún día pueden llegar a pasarlo. Vi amaneceres, vi atardeceres, la pasé muy crítico algunas veces, tuve tormenta eléctrica, me cayeron rayos, estuve nevadas, ventiscas, había un día tuve 50 de kilómetros por hora en viento, entonces esto me destruyó la carpa. Y sobre todo sola, ¿no? Y no es como que había una de repuesto, ¿no? Fíjate que sí, en alguna ocasión me preguntaron, oye, si ahorita ya que estás aquí abajo y si hubieras cambiado algo de tu logística, ¿qué le hubieras agregado, qué le hubieras quitado? Yo creo que fue todo muy perfecto, o sea, sí estuve muy, muy preparada porque para esto estuve con nutriólogo, estuve con psicólogo, tuve un equipo de logística de una empresa de ecoturismo de un amigo que se llama Rulas Minero, y tuve también inclusive doctor. Entonces estuvo muy 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 bien planteado todo mi proyecto. Pero si me preguntan, ¿sientes que te faltó algo? Creo que fue una carpa de repuesto y que estuviera conmigo en la cima, porque cuando se me desgarró la carpa pedí una carpa de repuesto y me la subieron solo a la mitad de la montaña y no tuve oportunidad de bajarla. Entonces lo único que hice fue tratar de reparar toda la carpa, como de asegurarla para poder sobrevivir, literal sobrevivir. Oye, Perla, a ver, fue el mes, un poquito más del mes. Ajá. Fue un poquito más del mes en soledad. La soledad a veces es buena compañera y otras veces no tanto. Entonces, ¿cuál fue el momento más chido estando allá arriba? ¿Y cuál fue el momento, así, el de quiebre? El de que sabes que ya me quiero regresar. Cuando ya, o sea, no que me quería regresar, más bien fue cuando tuve mucho miedo. Nunca en la vida había temblado de miedo de sentir de ya me voy a morir. Ya aquí me voy a quedar. ¿A poco? Sí, cuando me caí, hubo mucha estática ese día. Entonces la estática sí. No ayuda. No, o sea, porque yo era un pararrayos, imagínate. Okay, Entonces, o sea, estaba la carpa y las varillas de la carpa empezaron a encenderse. Para esto un día antes fue cuando tuve el clima súper horrible, que me dobló todas las varillas de la carpa y me rompió un poco la lona. Entonces, una varilla que estaba doblada fue como que la que empezó a encenderse cuando empezaron a caer los rayos. Uh-huh. Y yo dije, ya, o sea, me está avisando que aquí va a caer el rayo, ¿no? Lo único que pude hacer fue aislarme dentro de la carpa de mi sleeping y taparme. Pero sentía, o sea, dije, ya, en cualquier segundo va a caer el rayo, o sea, ya, me voy a morir. Entonces fue así como que taparme y pues no perder como la calma, ¿no? La cordura todavía de que estaba en un lugar que era muy peligroso y que es una montaña que es inmensa y yo era una cosita, era como ser una hormiga, ¿no? Sí. Entonces ahí sí sentí mucho miedo y ahí empecé a cuestionarme, no el hecho de bajarme, porque soy una persona muy aferrada,
me gusta mucho como no desistir de mis sueños, de mis metas, aunque se ponga difícil, o sea, soy como que no, a ver, o sea, le terqueo mucho hasta que digo, de plano no, pero por mí no va a quedar, ¿no? Entonces como que no era como que ya quisiera bajar, simplemente empecé a cuestionarme, ¿y si este reto me quedó grande? ¿Y si todavía no estaba preparado? Entonces fue todo eso, ¿no? Pero para esto te digo, tuve terapia antes de irme inclusive allá, porque era lo que me decía mi psicóloga, o sea, quiero ver tus miedos, tus debilidades, o sea, me decía, eres una persona muy fuerte, sin duda alguna, pero debe de haber tus puntos débiles para cuando estás allá y es porque vas a estar sola, o sea, si te pasa algo, si te cae un rayo, o sea, nadie te va a ayudar. Si te da, o sea, si te quedas sin oxígeno, mal de montaña, nadie te va a ayudar, porque la persona que más rápido puede llegar se tarda 3 horas y media corriendo, o sea, subiendo. Una persona promedio se tarda entre 8 y 12 horas en subir hasta el lugar en el que yo estaba. Entonces ese fue el momento en el que dije, ¿sabes qué? O sea, quizá la regué en estar aquí. Que sabía los riesgos que conllevaba mi reto, lo sabía. O sea, sí sabía que me podía morir, claro. Pero ya el estar ahí, hacerle frente a la muerte o a la situación, es diferente ya, se siente diferente. Y el día que más lo disfruté y que más nostalgia me dio fue el último. Porque a partir de este día, o sea, yo estuve allá 32 días. Ajá. Pero a partir de mi día 20 era toda felicidad, o sea, andaba yo súper aclimatada, atardeceres súper bonitos, amaneceres, todo súper padre. Pero a partir de mi día 26 la cosa se puso muy crítica. Ya el clima estaba bien hasta las 10 de la mañana, o sea, ya era así como que ya se ponía muy mal y ya pasaba mucho tiempo yo dentro de la carpa, que era mi zona segura, por así decirlo, ¿no? Pero el último día que bajé, la montaña se despidió de mí, o sea, era como caía nieve, caía viento, no se veía nada, y ese día se calmó todo y abrí la ventana de la carpa y pude ver el atardecer, 5 minutos, pero lo vi, y del otro lado de la carpa, ya más noche, se despejó el cielo, vi un cielo estrellado, vi el volcán, y sentí una paz y una conexión y una nostalgia que empecé a llorar como loca porque era mi último día. Era como que sentí que la montaña se estaba despidiendo de mí. De eso pasó 10 minutos y empezó otra vez el mal clima y ya no se quitó. O sea, ya también era un miedo para mí porque veía los rayos a lo lejos, si tú quieres, pero ya dieron miedo, o sea, de la situación que había pasado antes, ya mañana es el último, le decía, Dios, déjame llegar, ya, mañana bajo, ¿no? Dame oportunidad. Perla, en ese inter, ¿cómo te entretenías? O sea, son 24 horas que tiene el día. ¿Cómo te entretenías? ¿Leías? Sí. ¿Platicabas contigo misma? ¿Gritabas? ¿Te decías cosas? Leí 3 libros. Mi mamá me regaló la Biblia, El arte de decir que no, Inteligencia emocional, y leí otro de... Ay, ya no recuerdo el tercero. No importa. Bueno, pero el tema es de que, bueno, leías... ¿Analizabas lo que leías? Meditaba bastante. Al principio intenté escuchar podcast, pero me di cuenta que era un error porque pues no tenía suficiente batería. Traía un panel solar muy pequeño, traía 15 baterías, pero me ayudaba nada más a abastecer para que lo básico del celular, porque sí estaba en contacto, o sea, sí tenía internet, sí había señal, pero lo que no tenía pues era pila. Tenía que dosificar bastante mi pila y era como, pues bueno, o sea, nada más aviso que estoy bien, me subía una historia para que Protección Civil de Tlaxcala supiera que estaba bien, y si no subía una historia era como que me escribían, oye, ¿estás bien? No has subido nada, era como que, para dar señales de vida, ¿no? Y si pasaba alguna emergencia, pues poder avisar. Entonces, pues los podcasts los descarté, leí, te digo, bastante la Biblia, meditaba mucho, pues sí hubo momentos de melancolía en las que sí lloraba, claro, pero nunca me aburrí, o sea, el tiempo pasaba muy rápido. Entonces también la altitud en la que yo me encontraba pues me hacía que mi sistema estuviera como muy perezoso, tenía mucho sueño, entonces dormía en las noches, o sea, me dormía, no sé, a las 8 de la noche y a las 6 ya me estaba despierta,
pero en la tarde tenía un sueño bruto que tenía que tomar siesta. Entonces estaba como en reposo prácticamente. Yo soy una persona que está muy activa, todo el tiempo estoy haciendo ejercicio y ahí era como que, ay, no quiero hacer nada. Tenía que hacer rotaciones porque en un mes bajando de mi reto me iba a ir a Bolivia a unas expediciones. Entonces me decían, oye, necesitas, sí vas a ir muy aclimatada, pero se te están atrofiando los músculos, necesitas estar activa, o sea, necesitas hacer rotaciones. Y me costaba mucho hacer eso, o sea, por la altura. Perla, estando leyendo sobre tu vida y tu trayectoria, son 5 años, y has visitado 5 países. Sí. Una de las grandes dudas, y vas a creer que es algo trivial, pero me quedó, no sé cómo sea un popotubo. Sí, me quedó la duda porque lo escuché, lo volví a escuchar, le pregunté, o sea, pero no sabía qué onda. Ok, fui una persona muy, soy una persona muy ambiental, me gusta visitar mucho la montaña, pero también me gusta mucho cuidarla. Creamos una especie de popotubo, que era, pues tú sabes que a cierta altura, pues ya no se desintegra los desechos, ¿no? O sea, la basura. Entonces, Pueden quedar para la posteridad, entonces. Claro, Okay, sí. Sí. Entonces, lo que yo hacía era, sí tenía como un área en la que yo tenía un baño. Entonces, igual, o sea, hacía mis necesidades ahí. El popotubo tenía Entonces no se acerrín. quedaban en la montaña, sino se quedaban guardados. Sí, o sea, el popotubo es como un contenedor. Entonces, yo hacía mis necesidades, tenía acerrín o tenía cal, o sea, levantaba con unas bolsitas y depositaba ahí los residuos. Entonces, Paralelo 19 subía prácticamente cada semana y cuando subía me ayudaba a bajar mi basura. Okay. Entonces me vaciaba todo el contenedor y lo bajaba. Pero hay que estar conscientes también que mi digestión no era muy buena, porque pues, o sea, todo te empieza a fallar allá arriba, ¿no? Entonces iba muy poco al baño. Mi nutrióloga me mandaba laxantes, me mandaba medicamento, a más no poder. Me decía, es que necesitas, o sea, porque es peligroso. Y yo, pues sí, pero, o sea, inclusive ni te da hambre, ¿no? Entonces, no lo utilizaba mucho, pero cuando lo llegué a utilizar, o sea, fui una alpinista responsable. Bien. Entonces, pues lo elaboramos, Paralelo inclusive me lo regaló. Entonces es un contenedor grande, entonces lo podemos llevar cualquier alpinista que vaya a la montaña, porque hay una contaminación que no tienes idea, y ese es otro tema, ¿no? O sea, que las faldas de las montañas están súper contaminadas y a veces los alpinistas nada más como por el hecho de ir a coronar, ir a hacer, no sé, sus triunfos, sus metas, se olvidan de lo demás que conlleva y que es importante, ¿no? Y que tenemos que... Es bonito visitar las montañas, pero también es importante respetarlas y cuidarlas. Perla, sé también que subiste la montaña más alta del continente americano, en Aconcagua, en Mendoza, ¿no? En Argentina. ¿Cuál fue tu experiencia de eso? Uy, no, fue hermosa, es una montaña muy bonita y muy imponente. Nuestra expedición duró 12 días, iba a durar 15, pero algo muy loco fue en diciembre del año pasado, nos tocó el mundial, la final, entonces de Argentina. Entonces los argentinos están loquísimos por la afición y todo colapsó. Entonces nos hizo así como retroceder nuestros planes de montaña y duró un poquito, pues menos tiempo del esperado. Ha sido también una experiencia inigualable, muy bonita. Allá también pasaron cosas muy locas. Hubo una amiga se puso muy mala, la tuvieron que evacuar en helicóptero y ella duró 2 meses internada después de que nosotros bajamos. Tuvo alrededor de 4 operaciones que le hicieron. Digo, ahorita ya está bien, gracias a Dios, pero es muy peligroso. O sea, no saber. La Aconcagua es como dices, la montaña es prácticamente un 7000, la montaña más grande del continente, y la tienes que subir en tiempos. O sea, no puedes ir y como decir, pico, voy, subo y bajo. O sea, si lo haces en un día tienes que estar muy aclimatado porque si no te puedes morir prácticamente. Entonces, es como el Everest, va subiendo por campos, campo base, campo 1, luego regresas al campo base, luego subes al campo 1, ahí te quedas como aclimatación y luego ya puedes subir al campo 2, luego tienes que regresar al 1, entonces tienes que hacer rotaciones, se le llaman, y
e irte porteando cosas, o sea, porque pues imagínate, alrededor, el primer día son 30 kilómetros que tienes que caminar y llevas muchísimo peso. Entonces, aparte de que hay mulas que te llevan lo demás, alimentos y demás, pues pasas prácticamente 15 días en la montaña. Y en esta ocasión, pues tu cuerpo te vas dando cuenta cuando va reaccionando, sí. Y en otras ocasiones, ¿no? Entonces a mi amiga, pues sí, lamentablemente sí se puso muy mal en el campo 2, tuvo que bajar y pues la evacuaron en helicóptero. Nos fue bien, en esa expedición iba personas de Colombia, de Ecuador, de México, de Estados Unidos, y solo llegamos el ecuatoriano, el colombiano y yo de mexicana. No, otro amigo, 2 mexicanos y los guías. Oye, Perla, para todas aquellas personas que quieran iniciar o incursionar en este tema del alpinismo, ¿cuáles serían los 5 tips de Perla Tijerina? Pues bueno, el primero es que si son tus primeras expediciones, sí vale la pena pagar a una agencia, a un guía para que te cuide, para que te guíe, para que sepa cómo vas, cómo está reaccionando tu cuerpo. Ya cuando adquieres experiencia ya lo puedes hacer pues prácticamente por tu cuenta, ¿no? Siempre les digo, y eso lo aprendí en Ecuador, llevar guantes y llevar gorro. O sea, nunca sabes lo que te vaya a pasar en la montaña, si te toque quedarte allá. Entonces esto te puede salvar la vida que en tus extremidades estén calientes porque te da hipotermia, y pues una manta térmica siempre. Yo siempre en mi mochila me parece que traigo siempre piedras. Entonces es muy pesado porque traigo un botiquín que trae medicamento hasta para lo que no, gracias a Dios nunca lo he ocupado, pero nunca falta. O sea, sí siempre lleva tu kit de primeros auxilios, porque nunca sabes cuándo lo vayas a necesitar. Por ejemplo, aquí, que no es como tal alpinismo, pues checar los tiempos en los que subes, porque hay tiempos, o sea, por ejemplo, aquí hay la canícula, aquí no muere la gente de hipotermia, pero pues sí muere la gente por el calor, ¿no? Por un golpe de calor, y también hay que revisar eso. Cuando es allá, te digo, siempre ir con las cosas básicas, o sea, con tu kit, una buena hidratación, siempre es importante, o sea, aunque salgas de día, llevar lámpara, porque te digo, todo ese tipo de cositas como que sí te salvan la vida y te sacan de apuros. La hidratación es súper importante. Siempre antes que suban una montaña es muy importante aclimatar antes de subir, dormir bien es fundamental. Una hidratación una semana antes. Esto hace que no batalles en subir una alta montaña. Pues en esta primera entrevista de Charla Norteña quiero agradecerte que estés aquí con nosotros y nuevamente felicitarte por este logro. La verdad es que te admiro por todo lo que has logrado, lo que has alcanzado, lo que has subido. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Charla Norteña. No, pues gracias a ustedes por abrirme las puertas. La verdad es que muy padre, muy a gusto. La plática me encantó. Espero no sea la primera vez que... No, que sea más. Sí. Va. Hecho.